Bueno, mi nombre es Nicolás Gómez y mi tema a tratar es el derecho urbano. Bueno, comencemos con que a finales del siglo XI y mediados del siglo XII pues empezaron a brotar varias ciudades y pueblos, pues en toda Europa, ¿no? Los encontramos en la actualidad en la Italia septentrional, en Francia, en Flandes, en Normandía, en Inglaterra, en Alemania, en Castilla y Aragón y bueno, otras partes de Europa. Estas ciudades surgieron antes de que los territorios se organizaran en unidades políticas integradas, o sea, que se conformaran de manera legal. Las ciudades, aunque estaban distanciadas, todas tenían en común el hecho de que existía el derecho urbano, ese era su sistema de gobierno. Bueno, y a partir de acá encontramos unos factores para los surgimientos de las ciudades. Nos encontramos el factor económico y es el hecho de que el mundo se empezó a mover por el comercio. Los comerciantes empezaron a tener mucho poder adquisitivo, empezaron a volverse muy ricos y comienza un cierto nivel de producción industrial. Luego encontramos el factor social. En el factor social nos damos cuenta de que la gente migra de los feudos a las ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades. Esto lo hacían los artesanos, los campesinos libres, y los siervos y pues la pequeña nobleza. Y empiezan a agruparse en las ciudades y así nacen los comerciantes más prósperos. Encontramos también el factor político y es el hecho de que estas ciudades todavía recibían órdenes de los reyes. Y los reyes se dieron cuenta de que armando a los ciudadanos se ahorraban a los soldados y a los caballeros. Además que recibían más dinero. Encontramos también el factor religioso y el jurídico. Pues las nuevas ciudades mantenían la misma religión cristiana, estaban unidos por valores y pues por los ritos también religiosos. Pero es necesario aclarar que las ciudades estaban separadas de la iglesia, no estaban directamente relacionadas como eran las abadías. Por lo tanto fueron los primeros estados seculares. Las ciudades fueron fundadas y pues lo que más importaba en las ciudades eran las libertades. Eran las cunas de libertad y de cooperativismo de los ciudadanos. Bueno, encontramos también los orígenes de las ciudades y de los poblados de Europa. Las ciudades empiezan a tener un conflicto pues con el imperio y todo esto se debe a la iglesia. La iglesia empieza a separar un poco a los ciudadanos del imperio. En 1075 el Papa Gregorio declara la unidad política y jurídica de la iglesia y pues se independizan del imperio. Y la población de, por ejemplo, Cambra, encabezada por un sacerdote y por los más ricos burgueses, se levantan contra la autoridad del emperador y pues así fundan la primera comuna. Y pues, ¿qué es una comuna? Una comuna es una subdivisión administrativa. Es algo así como un municipio o el consejo de un municipio. Esto nace en la Edad Media y era la designación de las ciudades y eran independientes de un señor feudal. Bueno, ahora nos vamos a Picardía o Francia y encontramos ciudades como Cambrai, Beauvais y Laon. Bueno, otras ciudades episcopales de Picardía surgieron como por el ejemplo de Cambrai. Se levantaron contra la autoridad imperial a finales del siglo XI y comienzos del XII y establecieron unas comunas que ya habíamos explicado que eran. Existen unos decretos de Luis VII donde todos los hombres de la ciudad deben jurar una fidelidad a la ciudad. Es como un juramento, es como el primer ejemplo de un contrato social. A cambio, pues ellos recibirían la seguridad y otros derechos y otros deberes. También nos vamos a la parte del Lloris y Montauban. Lloris era un poblado muy pequeño, pero gozaban con unas libertades más limitadas. No tenían un gobierno propio, todos los poderes políticos estaban reservados únicamente al rey y sus ministros. Los habitantes pues sí tenían algunos derechos y privilegios. Estos eran hombres libres y libres de la manera económica y legal. Las propiedades eran cambios de pasar de los campos, de la propiedad de los campos a las edificaciones dentro de la ciudad. Bueno, ahora nos vamos a Normandía, donde encontramos a Verneuil. En Normandía pues hay cierto parecido con Francia y un clásico ejemplo es la de la Carta de la Ciudad de Normandía. Es la otorgada a Verneuil por Enrique I.
Este era duque de Normandía y también era rey de Inglaterra de 1100 a 1135. Bueno, la carta decía que cada ciudadano recibiría 3 acres de tierra y un huerto. Y pues estos deberían pagar como 12 denarios anuales y la verdad no les importaba qué número o qué tanta posesión tenían los ciudadanos. Eso no les importaba. Nos vamos a Flandes, donde estaba la ciudad de Saint-Omer, Brujas y Gante. Bueno, a mediados del siglo XII, Flandes se había vuelto la principal región industrial de Europa. En cambio, Gante y Brujas pues tenían muy buen comercio. A todos los ciudadanos se les garantizaba la paz y la justicia, ellos gozaban de esos derechos. Y cito una parte del rey que decía: gozarán de toda libertad de que gocen por las tierras de Flandes. Bueno, Brujas y Gante, como Saint-Omer, tenían una comuna juramentada. Estos gozaban ya de las comunas que habíamos establecido antes. Una junta de sheriffs y un gremio mercantil. Nace el gremio mercantil. El conde Felipe otorgó cédulas llamadas Keure a Brujas y otras en las otras ciudades flamencas, estableciendo de esta manera pues las bases legales para un pequeño o pues un limitado autogobierno, y pues así le daban unos derechos y unas libertades a los ciudadanos. Nos vamos también a Alemania, donde encontramos a Colonia, a Friburgo, a Lübeck, a Magdeburgo. Bueno, Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania. El poder en esa ciudad lo tenía pues el rey, pero cabe aclarar que la iglesia tenía muchísimo poder también. O sea, la parroquia tenía cierto poder en la parte jurídica. Ellos registraban las transferencias e hipotecas, servían de testigos y pues también recibían un dinero por eso. Eran como las primeras notarías. Colonia se defendía mucho a los comerciantes, pues porque eran los que más pagaban impuestos. También se establecieron unos mercados, unos sitios de peajes y bueno, una casa de mundo. Con Alemania, en 1074, los comerciantes y los artesanos se levantaron contra el arzobispo. El arzobispo pues es una muestra del imperio y un poquito de la iglesia, pero en realidad era del imperio. El arzobispo, en respuesta, movilizó muchas tropas para acabar con la rebelión que se estaba formando. Bueno, pasamos también a Inglaterra, donde encontramos las ciudades de Londres y Ipswich. En Inglaterra, en el siglo XI y XII, las ciudades tenían privilegios, o sea, los habitantes gozaban de varios derechos, pero tuvo que pasar mucho tiempo para lograr esto. No existía un orden uniforme, encontramos un sistema muy desordenado, que más adelante pues iría cambiando y se iría ordenando. Después de la conquista de Guillermo se otorgaron muchos más derechos a los ciudadanos, como la primera muestra de democracia, y que los ciudadanos pues por ejemplo podían elegir al juez de su ciudad, pues para que actuara en la jurisdicción en nombre del rey. La idea de los jueces es que protejan las libertades de los ciudadanos. Bueno, vamos a las ciudades italianas. Bueno, Italia es un cuento aparte porque sufrió muchos cambios. Es una región que sufrió muchas conquistas y tuvo varias invasiones. Las ciudades más devastadas como Milán se tardarían un tiempo en recuperarse. Entre el siglo XI y XII se fueron formando ciudades como comunidades independientes y cada ciudad tenía su gobierno propio. Las ciudades comenzaron a apoyar más a la iglesia que al mismo Estado. El Estado estaba muy dividido y desorganizado. Las ciudades italianas sistematizaron y pues crearon como un sistema de leyes y positivaron la costumbre de la comuna. En algunas ciudades lograron mezclar el derecho constitucionario con el estatutario. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los gremios y el derecho gremial. Comencemos con que los gremios son las agrupaciones de ciertos profesionales. Bueno, comenzaba con una juramentada conspiración para la paz, y los gremios eran hermandades que juraban a ayudarse unos a los otros. Los gremios, aunque eran nuevos,
siempre conservaron rasgos religiosos. Los gremios tenían mucho poder y tenían ínfulas de ser monopolizadores, o sea, controlaban todo el... Bueno, los juristas, a pesar de que podían actuar como los notarios, ellos redactaban pues actas y contratos, también actuaban como abogados en los procedimientos judiciales y pues ayudaban a administrar los gremios y el gobierno municipal. Luego encontramos las características del derecho urbano y pues comencemos con el comunitario. La ley de la comunidad estaba unida e integrada. La comunidad juramentaba todo, era prácticamente pues un contrato social. La comunidad participaba activamente en los consejos comunes, que era como una forma de administración, y también mediante la idea de la ayuda mutua y la defensa contra los enemigos y los extranjeros que se les tenía muy en cuenta. El derecho urbano entendía la igualdad legal entre los ciudadanos, pero sin embargo discriminaba a los pobres en la democracia, no los dejaba elegir a los dirigentes. Entonces el derecho sí entendía de clases sociales. Encontramos el carácter secular, que es que las ciudades no tenían la obligación de mantener el culto religioso o pues esta ideología, pero sin embargo las ciudades estaban llenas de las iglesias y la población era activamente cristiana. Las ciudades no pretendían aplicar el derecho canónico, los rituales y las ceremonias se las dejaban a la iglesia. El carácter de capacidad de desarrollo es la capacidad de desarrollarse y cambiar de los pueblos, de las ciudades. Siempre están en constante cambio y en dinámica. Algunas ciudades adoptaron expresamente pues el derecho romano. Encontramos el carácter constitucional en el derecho urbano, que se manifestó de 5 maneras. Bueno, la primera es que el derecho urbano se escribió y era como para organizar todo el sistema, los derechos civiles y las libertades. Fueron las primeras constituciones. Bueno, los gobiernos se vuelven muy similares a los constitucionales actuales. Los gobiernos urbanos tienen unas limitaciones y pues encontramos ya las primeras elecciones de cargos públicos. Las leyes, por ejemplo, ya se publican, hay cierto nivel de positivismo. Los derechos civiles en el derecho urbano pues se enfocan mucho en el cambio a los juicios. Entonces ya empezamos un juicio más racional, con un juicio entre pares y no pues el juicio por ordalía o por combate. Tampoco el aprisionamiento sin un proceso legal, y estaba por ejemplo prohibido el secuestro por deuda. En teoría pues los pobres y los ricos tenían igual de condiciones a la hora de ser juzgados. El cuarto son las libertades cívicas, que incluían la exención de los impuestos y muchos servicios. El derecho constitucional de los derechos urbanos y las libertades incluían aquellos derechos de participación popular en el gobierno. Las ciudades europeas aún tienen muchos factores comunes. La mayoría de ciudades estaban pues gobernadas por una asamblea popular o un consejo de todos los ciudadanos, y ellos escogían a los funcionarios y pues las nuevas leyes. Luego nació un cambio de asamblea popular por consejos, que más adelante quitaría la democracia para dejar una aristocracia, que es el poder de los más fuertes. Integridad como sistema. El derecho urbano se consideró que inicialmente era como un derecho de costumbre, y en segundo lugar en reglas decretadas por las autoridades legislativas, y se dividían por las ordenanzas de los gremios y las leyes de las autoridades legislativas de la ciudad. Estas eran expedidas por el rey o por los emperadores. Las leyes tenían la facultad de ser escritas, lo que le daba una importancia especial. El positivismo comienza a tomar fuerza. Los ciudadanos podían poseer tierras y con este derecho usar su propiedad a su voluntad para arrendarlo, modificarlo o hacer de este un uso o una actividad importante.